y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer, dentro de la línea de relaciones y la vocación de este foro hacia todos los temas europeos, pero en particular al de los países vecinos, tenemos, digo, la oportunidad y el placer de recibir a don Carlos Moedas, secretario de Estado adjunto al primer ministro de la República de Portugal, y también tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle don Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno de España. La tribuna es suya. Buenos días y muchísimas gracias, y sobre todo a Carlos Moedas por haber pensado en mí para presentarle, que mayor y más grato honor no cabe. Carlos Moedas es, dentro de este circuito de las oficinas de los primeros ministros, un circuito discreto, pero que hacemos nuestra labor, probablemente una de las personas con más capacidad y que más admiración produce por su labor y por la labor del Gobierno en el que está inmerso. Hay dos características que definen probablemente a Carlos Moedas mejor que nada. Una es la de eficacia, es una persona tremendamente eficaz y que consigue lo que se propone, y su discreción, algo impagable en la oficina de un primer ministro, por la que se ve muy bien el mapa de qué es lo que está pasando, sobre todo con la economía, que es lo que nos ocupa fundamentalmente, y además se tiene una visión general, como en pocos sitios se puede tener en un sitio como este, en un lugar como este, pero sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente toda la labor del Gobierno pasa por la oficina del primer ministro. Carlos Moedas es una persona con una amplísima experiencia, tanto empresarial como después política. Formó parte del equipo negociador presupuestario que tenía su partido en aquel momento, el Partido Socialdemócrata, con el Gobierno de José Sócrates, por lo cual de él se puede decir muchas cosas, pero una muy importante: sabía dónde se metía cuando luego aceptó el puesto de secretario de Estado adjunto al primer ministro. Conocía de primerísima mano la situación de la economía portuguesa, lo difícil de la tarea que tenían por delante, y sin embargo pues aceptó, lo cual a las características de eficacia y de discreción hay que añadir la de coraje o de valentía, si ustedes me lo permiten, lo cual le honra triplemente. Carlos está haciendo un grandísimo servicio tanto a su país, Portugal, como al conjunto de la Unión Europea. Una labor que se desarrolla en el Gobierno de Pedro Passos Coelho, que es una labor que todos reconocen como extremadamente difícil. No es nada sencillo sacar hacia adelante una economía con los desequilibrios, los problemas y la necesidad de triunfar en la zona euro como la economía portuguesa. En esto podemos encontrar tremendos paralelismos con el Gobierno de Mariano Rajoy en España. Es un Gobierno que ha logrado en un tiempo récord corregir o reducir sustancialmente los principales desequilibrios de su economía, y que hoy en día veamos a Portugal como un caso de éxito en esas correcciones, y muy pronto todos esperamos que sea un caso de éxito en crecimiento, creación de empleo y mejora del bienestar de sus ciudadanos. Además, es un Gobierno que ha logrado otro éxito que es muy notable, que es la estabilidad política y incluso estabilidad social en su propio país, en Portugal. No es fácil aunar todos estos objetivos a la vez y salir vivos del intento, y es lo que Carlos Moedas colabora tremendamente con el primer ministro y el conjunto del Gobierno portugués. Nos es más reconfortante todavía porque todos sabemos que la economía española y la economía portuguesa son las más interrelacionadas de toda la Unión Europea. No podemos vivir sin los portugueses y los portugueses no pueden vivir sin nosotros. Es algo que irremediablemente nos une, y por fortuna para ambos pueblos. Somos hermanos, somos vecinos, y vamos de la mano en esta situación en la que nos encontramos actualmente, en la crisis de la zona euro, y conseguiremos conjuntamente el éxito. Y por eso le deseamos a Carlos y al conjunto del Gobierno portugués el mayor de los éxitos. Siempre es reconfortante trabajar con gente seria y con gente sensata dentro de la Unión Europea, en un momento muy difícil, en un momento en que las decisiones son muy delicadas y hay que mirar todos los ángulos. Estamos viviendo ahora mismo un episodio dramático y muy complejo dentro de la Unión Europea, y siempre podemos contar con el Gobierno portugués por su buena visión, por su sensatez, su buen criterio, y sin duda Carlos Moedas
colabora enormemente a la formación de este criterio, que se nota muchísimo en las intervenciones de su primer ministro en los consejos europeos. La clave del éxito siempre es el trabajo duro, las decisiones acertadas y la discreción, como decía antes, y evidentemente la oficina del primer ministro portugués tiene todas esas características. Además, Carlos es un gran conocedor de España y un gran amigo de España, lo que nos hace que su presencia sea todavía más grata por todo lo que he dicho. Así que seguro que lo que les vaya a contar va a ser de un enorme interés y les recomiendo pues, que le escuchen atentamente, porque seguro que la intervención de Carlos Moedas no nos va a dejar indiferentes. Muchísimas gracias. Buenos días. Don Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Primero, muchas gracias, Álvaro. Nosotros nos hemos conocido en Oporto y hemos tenido de inmediato una buena química de la manera como vemos el mundo y me acordaré siempre de esta primera reunión que hemos tenido. Don José Luis Rodríguez, presidente del Nueva Economía Forum, muchas gracias por la invitación. Pero muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo, como miembro del gobierno portugués, es para mí un enorme placer estar aquí con vosotros y poder contaros un poco lo que ha sido el recorrido de mi país para salir de la crisis y para lanzar las bases del crecimiento económico. Creo personalmente que es muy saludable promover un diálogo constante entre Portugal y España. Por demasiados años, por demasiados siglos, hemos vivido tan cerca y a la vez tan lejos. Solemos decir que somos países hermanos. Yo digo siempre, por tener mucha experiencia, que las relaciones en hermanos tenemos que trabajarlas y no podemos olvidarlos, que no podemos tener esa relación como adquirida, que es ese trabajo que hacemos, este contacto que tengo, por ejemplo, con Álvaro, que es importante para construir esa relación. Antes de venir, hace 2 días, intenté leer, cosa que ya no tengo mucho tiempo para hacer, a un hombre, Claudio Sánchez Albornoz, que es un gran intelectual español y un amigo de Portugal. Es un conocedor profundo de nuestra cultura e historia y él, hacia la mitad del siglo pasado, escribió sobre una característica permanente de las relaciones entre Portugal y España. Decía él, en ese tiempo, que no teníamos una frontera natural, pero teníamos una frontera cultural, política y psicológica en ese tiempo que era más alta que los Pirineos. Yo he leído esto y me dice, pero no hace sentido. Hoy, afortunadamente, todo esto no es verdad. Nuestras economías están afortunadamente integradas. Nuestras relaciones diplomáticas, políticas, son excelentes. Y también es verdad que nuestras sociedades civiles están hoy enlazadas de una forma como nunca antes lo habían estado. De hecho, son iniciativas como estas que nos reúnen hoy aquí, que sirven este mismo propósito de conocer cada vez más y mejor, para que podamos trabajar cada vez más en conjunto. El hecho es que España y Portugal necesitan estar unidos y deben trabajar conjuntamente para enfrentar los múltiples retos de corto plazo que ambas naciones enfrentan. Vivimos días intensos e inquietamente en Europa lo sentimos. Vivimos en un periodo de incertidumbre y de sobresaltos, como de una montaña rusa, en la que momentos de tranquilidad aparente son interrumpidos por la aceleración de la realidad. A pesar de todo, el progreso alcanzado, la situación en la zona euro, es todavía difícil y tenemos mucho trabajo por delante. Pero si pensamos fríamente en lo que está ocurriendo, la verdad es que no es sorprendente. Desde una perspectiva histórica, la creación del euro es seguramente uno
de los proyectos colectivos más ambiciosos alguna vez emprendidos. Y también en esa perspectiva histórica, el tiempo transcurrido desde su creación es diminuto. Se puede decir que todavía estamos en el principio, donde se puede y debe hacer ciertos ajustes. Mirando la historia, vemos que mismo el dólar tardó décadas en estar totalmente implantado en los Estados Unidos y sus condiciones eran de alguna forma más favorables. Sinceramente, lo que me sorprendía o me sorprendería era que tuviéramos creado una moneda única con esta complejidad y dimensión sin que nada hubiera salido mal. Basado en esto, creo que debemos evitar el debate algo masoquista de simplemente lamentar los errores que fueran cometidos. Más pragmático y útil es corregir esos fallos y reconocer que el proyecto nunca fue fácil y nunca estaría completo en su día de lanzamiento. Sería siempre necesario un trabajo duro y constante de ajuste y de mejoría. El proyecto del euro está todavía en la primera fase de una historia que acaba de empezar. Prueba de ello es la diversidad de las respuestas y experiencias en curso. Vemos que Europa está, como se suele decir en inglés, learning on the job, que es, por supuesto, algo sorprendente, pero si lo pensamos bien, no podía ser de otra forma. El proyecto euro es tan diferente, tan complejo, tan ambicioso, que no podría ser de otro modo. Como no hay precedentes, tenemos que ir probando soluciones, tenemos que ir ajustando el camino. Hay que reparar el avión en el aire en lugar de hacerlo en tierra. No es de extrañar, por tanto, las dificultades de la gestión de la crisis en el euro. Por supuesto, todo el mundo preferiría que no fuera así. Todos deseamos que los errores hubieran sido evitados, que las reglas hubieran sido cumplidas y que no hubieran tantas crisis nacionales a la vez. Pero ahora tenemos esta realidad. Y sin embargo, si aceptamos que el euro merece la pena, entonces tenemos que centrarnos en la solución y no en el problema. Tenemos que encontrar las mejores respuestas para la crisis. Por lo tanto, lo que me gustaría comentaros hoy es cómo Portugal ha reaccionado a esta crisis. Algunos de estos puntos pueden ser relevantes para España, otros a lo mejor no, pero creo que puede ser útil daros mi punto de vista sobre lo que Portugal ha hecho, sobre las dificultades, pero también sobre las importantes victorias que hemos logrado en este difícil camino de salida de la crisis y preparación al crecimiento. Terminamos, como sabéis, hace pocos días, el séptimo examen regular al programa de asistencia económica y financiera. Todos los exámenes, que tenemos todos los 3 meses, han tenido sus dificultades, pero todos han sido superados con un reconocimiento internacional muy único. Hemos pasado la mitad del camino y estamos ahora preparando el Portugal post-Troika. La complejidad inherente a un proceso de ajuste en el que las diferentes variables se encuentran en mutación constante requiere cambios en el camino. Asegurar el éxito de un programa implica una reconciliación permanente de un gran número de variables. Con la revisión de los objetivos para el déficit y la deuda que hemos hecho en esta revisión del programa, esta flexibilidad nos permite centrar nuestras energías en lo que realmente importa, en lo que realmente está en el control de un gobierno, que es el control de los gastos públicos. Portugal tenía un gasto primario del Estado en el 2010 que era del 48% del PIB. En el final de 2012 llegamos a un gasto primario del Estado del 41% del PIB. Son más de 13.000 millones de euros de corte, porque sabemos que solo así
tendremos un Estado más sostenible y compatible con la riqueza que producimos. Este escenario de credibilidad nos ha permitido, y me acuerdo muy bien que en junio del 2011, cuando empezamos este gobierno, los tipos de interés de los bonos de 2 años de Portugal estaban alrededor del 20%. Hoy están al 3%. Yo no conozco el detalle del debate en curso en vuestro país, pero os puedo decir que en Portugal muchos creían que los déficits generaban crecimiento. Y si os quiero dejar un mensaje hoy de Portugal, es que Portugal es la prueba que esto no es verdad. No son los déficits que generan crecimiento. No es el aumento exponencial del Estado y de la deuda que estimula la economía. Portugal intentó esto durante muchos años. ¿Y sabéis qué hemos logrado? Uno de los más débiles crecimientos en Europa. Por ese camino solo podemos acentuar desequilibrios macroeconómicos, acumular deuda y dejar para atrás las tan importantes reformas estructurales de la economía. Muchos, antes de la crisis de deuda en Europa, que sin duda empeoró la situación, saben que Portugal ya estaba en un camino creciente de desequilibrio en las cuentas externas y públicas, de endeudamiento público y privado excesivo. La crisis que vivimos hoy es la culminación de más de una década de desequilibrios macroeconómicos, de paralización económica y de aumento del desempleo. Fue todo este proceso que obligó el país a recurrir a un programa de asistencia internacional. Después de 7 exámenes, sentímonos que todavía tenemos mucho por hacer, pero también sentimos que nuestra credibilidad está siendo restaurada y que se produjo un cambio claro en el camino peligroso en que nuestro país estaba. Algunos datos apoyan este cambio de forma clara. Estamos viviendo un ajuste notable de la cuenta exterior de Portugal, lo que llamamos la cuenta corriente, que, para daros una idea, en los últimos 10 años era negativa del menos 10% al año. Esto implicaba que el déficit externo de Portugal subía en más de 17.000 millones de euros cada año que pasaba. Este año, al final de 2012, este número es de menos 1,9% del PIB. Y es importante recordar que el FMI, en el inicio de todo esto, en agosto de 2011, preveía que Portugal estaría hoy con esta cuenta corriente, esta diferencia entre exportaciones e importaciones, en menos 6,1%. Y que solo en el 2016 estaría en menos 2,5%. Pero muchos me miráis y me decís, pero bueno, claro, porque vuestras importaciones han bajado. Pero no es por las importaciones. Obviamente las importaciones han bajado porque el consumo se ha retraído, pero nuestras exportaciones han estado a crecer a más de 5% al año en los últimos 3 años. Y hoy, Portugal, que en el 2009 tenía como de toda su producción, de todo su PIB, 29% eran exportaciones, hoy son casi el 40%, más precisamente 39%. Otro indicador de nuestro trabajo es la reducción que hemos hecho en el llamado déficit estructural. En 2 años, Portugal ha sido capaz de reducir en más de 6 puntos porcentuales el déficit primario estructural. Y esto es el producto de mucho trabajo y de mucho sacrificio de un pueblo como el pueblo portugués. También estamos llevando a cabo un conjunto de reformas de las cuales no se habla mucho, porque son esenciales para que en 10 o 20 años
Portugal no vuelva a sumergirse en una crisis similar. Hablo de la reforma institucional del Estado, de las administraciones y del proceso presupuestario. Por la primera vez creamos un presupuesto que es plurianual. Hemos creado una ley que limita los gastos públicos de una manera en que nadie en el Estado puede gastar algo que no esté en el presupuesto. Y finalmente hemos creado un Consejo de Finanzas Públicas, que es un órgano independiente que mirará las cuentas de Portugal sin tener nada que ver con el gobierno. Y con esto llegamos al importante. ¿Cómo podemos en Portugal invertir? ¿Cómo podemos tener inversión? Y como he dicho sobre la cuenta externa, Portugal no había ahorrado. Los portugueses no habían ahorrado. Las empresas portuguesas no habían ahorrado. Y entonces la inversión que podemos tener es crucial en la parte de las privatizaciones. Y ahí nuestro país ha aprobado que en un programa en que preveíamos más o menos 5.000 millones de ingresos de privatizaciones, ya llegamos hoy a 6,4 mil millones de privatizaciones. Y hemos llegado por la transparencia que hemos tenido en todos estos procesos, que ha creado una dinámica en el mercado muy importante, que ha creado confianza en los inversores, y por eso este programa es crucial para Portugal, porque mejora la liquidez de la economía, porque disminuye la deuda, atrae capital y crea un entorno más competitivo. Algo más difícil de cuantificar, pero tanto más importante, es la agenda de transformación estructural de la economía portuguesa. Gran parte de las reformas estructurales previstas en el programa del Gobierno y en los memorandos están ejecutadas. Nuestra economía ya es más flexible y capaz de adaptarse a las oportunidades globales. Tenemos un nuevo Código del Trabajo, una nueva ley de la competencia, un nuevo Tribunal de la Competencia. Hemos hecho una reforma profunda del mercado de alquiler, el Código de Insolvencias para Empresas, la ley del arbitraje, y podría estar aquí, pero no quiero tornarme muy aburrido, en todas las reformas esenciales, porque son estas que podrán hacer crecer el país y el PIB potencial. Estas varias iniciativas están en marcha para liberalizar el régimen, por ejemplo, de las licencias, que ha sido siempre un problema para los inversores en Portugal. ¿Cómo podemos pasar de un paradigma en que el inversor espera por la licencia para un paradigma en que el inversor puede invertir y después puede ser penalizado si no lo ha hecho bien? Entonces tenemos un programa de licenciamiento cero en que 90% de los proyectos industriales que no son peligrosos, el inversor puede avanzar con el proyecto y después, si no ha hecho algo bien, tendrá que pagar por ello. Pero no podemos hacer el inversor esperar. Tenemos que bajar las barreras a la economía. Estas reformas son esenciales especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En las últimas décadas, de forma por veces consciente y por veces inconsciente, el modelo económico de Portugal ha beneficiado a las grandes empresas en sectores protegidos. Estas barreras son particularmente perjudiciales para las empresas jóvenes y ágiles, las que pueden marcar la diferencia y generar el crecimiento. Un mercado ineficiente no afecta a todos por igual. Afecta más a las empresas challengers y, como tal, reduce el dinamismo, la productividad y el crecimiento de la economía. El Gobierno debe trabajar para crear un campo de juego nivelado y para un Gobierno que quiere un país con más competencia y más dinamismo, la liberación de estas empresas es la clave para un país más justo. En resumen, el papel del Gobierno ha sido cumplir las obligaciones internacionales, recuperar la credibilidad internacional, reequilibrar las cuentas públicas y reformar la economía. Es un proceso muy difícil, pero muy necesario. Por veces me dicen que no es suficiente retirar Portugal de la situación de emergencia en la que se encontraba, que no es suficiente cuadrar las cuentas
y recuperar la credibilidad perdida. Me dicen que es necesario presentar una visión dirigista al país. Entiendo esta posición, pero creo que hemos ganado mucho más con la construcción de una visión abierta y universal. Una visión basada en la creación de un campo de juego nivelado y no en la elección de los sectores a privilegiar. Una visión basada en la eliminación de barreras y obstáculos para la economía y no una visión paternalista. Un país se hace de su cultura, de sus momentos de intercambio colectivo y también de la diversidad generada por la individualidad de cada uno. Cuando los gobiernos imponen un camino rígido, suelen perpetuar errores y destruir la espontaneidad de la sociedad. Muchas personas también exigen la promoción del crecimiento. Y este pedido refleja una postura tentadora, pero llevada al extremo peligrosa. La idea que el crecimiento se crea por decreto. La idea que hay fórmulas mágicas para el crecimiento. La idea de que el crecimiento se genera a través de la promoción de más deuda y más déficit. Creo que es justo asumir que los políticos son generalmente, ahora y en el pasado, los que más contribuyeron para crear y perpetuar la idea que el crecimiento viene de una planificación pública ilustrada. Desde las nuevas fronteras de Kennedy al humo blanco de Harold Wilson, son pocos los políticos que resisten a la tentación de presentar grandes visiones de prosperidad basadas en fundamentos poco sólidos y ejercicios dudosos de futurismo. Sabemos dónde termina: en la elección de los sectores a privilegiar, en el vano intento de crear campeones nacionales, en la limitación inevitable de la libre iniciativa, en la creación de rentas que benefician a algunos, muy pocos, haciendo daño a casi todos. El crecimiento económico no proviene de una decisión deliberada, sino de un conjunto variado y complejo de decisiones y de dinámicas internas y externas, públicas y privadas. Proviene de un entorno marcado por los incentivos adecuados, proviene de la cultura, de la geografía, de la historia. Proviene sin duda de la aplicación de las reformas estructurales. Un gobierno tiene un papel en la promoción del crecimiento, pero hay que ser muy humilde en la toma de esta función, reconociendo que la ecuación entra con múltiples factores. Parte de esta humildad es también admitir no solo el papel limitado del Estado en la promoción del crecimiento, sino también el papel nocivo que puede tener en ese mismo proceso. Los efectos positivos de políticas acertadas son a menudo cancelados por efectos negativos de políticas equivocadas. Por lo tanto, la mejor contribución que el gobierno puede dar al crecimiento proviene de un conjunto de medidas tangibles y intangibles. Viene de medidas proactivas, pero sobre todo de medidas que quitan el estado de la economía. Viene de la promoción de la igualdad de oportunidades, que recompensa el mérito. Viene de la creación de un campo de juego nivelado, lo que los anglosajones llaman el level playing field. Señoras y señores, es muy difícil el momento en que vivimos. Todos estamos tomando las difíciles decisiones que promueven el equilibrio de nuestras cuentas y la reducción de nuestra deuda. Estamos reformando la economía para que sea más flexible y justa. La gran mayoría de las empresas portuguesas se están adaptando a esta crisis, mejorando su oferta para el mercado interno o exportando más. El proceso es difícil, lento e implica múltiples sacrificios. Pero creemos que este es el camino más realista, porque enfrenta, no oculta las debilidades de nuestra economía, porque rechaza el facilismo,
porque rechaza las quimeras. Muchas gracias. Muchas gracias a don Álvaro y muchas gracias a don Carlos. Empezamos, si les parece bien, con las preguntas. Carolina Álvarez dice, usted compareció en el Parlamento portugués junto con el ministro de Finanzas, don Víctor Gaspar, para explicar los resultados de la 7ª revisión periódica del programa de asistencia financiera a Portugal. ¿En qué consiste básicamente la revisión de las metas de déficit presupuestario para los próximos 3 años? El desempleo puede llegar al 19% a finales de este año 2013 y la revisión del PIB la recesión del PIB será del 2,3% en vez del 1% previsto inicialmente. ¿Puede soportar la economía portuguesa estas cifras acompañadas de una notable caída del consumo? Sí. Muy bien. Excelente pregunta sobre lo que hemos hecho en este séptimo examen de la Troika. Lo que ha pasado en este examen, que ha sido un examen muy importante, porque ha sido el reconocimiento de la capacidad del gobierno portugués en cumplir un programa. Y solo la credibilidad y la capacidad del track record que tenemos nos ha permitido mirar el programa con la Troika y de una forma muy normal decir a la Troika que en este momento, con el acceso que hemos tenido al mercado, y me gustaría dejar aquí el punto que Portugal en este programa ha estado siempre en contacto con el mercado. Portugal ha hecho billetes de tesoro que empezó a 3 meses, 6 meses, 2 meses, 18 meses. Después ha hecho un canjeable a 2 años y ahora una emisión a 5 años. Que teníamos ya esta capacidad y que teniendo esta capacidad teníamos que como país concentrarnos en lo que llamamos la reforma del Estado, la capacidad de tener un Estado con gastos que sean correspondientes a lo que es Portugal como país, a nuestro nivel de riqueza. Y la Troika lo que ha hecho revisando estas metas ha sido efectivamente eso. Ha sido decir, Portugal hasta el final del 2012, mirando los números que han sido revisados en todas las economías de Europa, ha habido una baja de todas las revisiones de las economías de Europa, lo que ha hecho que la demanda externa en Portugal ha bajado mucho en ese último trimestre. La Troika al final nos ha dicho, vosotros como gobierno podéis controlar los gastos, pero no podéis controlar los ingresos. Entonces, lo que estamos al final diciendo es que tenéis aquí flexibilidad para continuar haciendo vuestro trabajo, porque obviamente ha habido en el final de 2012 un desvío en estos ingresos. Pero la cuestión es, ¿por qué ha habido este desvío en los ingresos? Este desvío en los ingresos tiene también una razón fundamental de lo que estamos haciendo en la economía portuguesa. La economía portuguesa está muy basada en lo que llamamos los sectores non-tradable en inglés, los sectores protegidos, los sectores internos. Y durante muchos años ha habido este desequilibrio entre el sector exportador y el sector interno, lo que ha hecho que hemos tenido, mismo estando dentro de una moneda única, una apreciación de nuestra tasa real efectiva de cambio, lo que nos creó un problema de competitividad. Y entonces, cuando estamos pasando de una economía que pasa de un lado de esta parte non-tradable para una parte más de exportaciones, esto tiene también un efecto en los ingresos del Estado, porque, por ejemplo, cuando exportamos, las exportaciones no pagan IVA, entonces hay menos IVA en ese punto, que es un cambio en la economía que reduce los ingresos, pero es bueno para la economía, porque el gobierno, porque nosotros estamos conscientes que ha sido ese desequilibrio que nos ha tornado menos competitivos. Y de ahí la importancia de hoy tenemos la capacidad
con una, yo diría, de una manera muy normal y es bueno recordar que ya hemos cambiado estas metas con la Troika, no solo de esta vez, pero en la vez anterior. Y no ha habido cualquier tipo de drama en los mercados, no ha habido cualquier drama en los inversores, porque hace sentido, porque el camino es el mismo. Nosotros estamos apenas llevando la misma estrategia, pero la vamos ajustando para llegar al resultado de una manera mejor y una manera que sea mejor para Portugal y que nos permita llegar de una forma más rápida. Muchas gracias. Yo le ruego que dentro de lo posible sea más breve en las respuestas. Hay muchísimas preguntas. Constantino Cifuentes le hace esta. ¿Tiene explicación suficiente y asumible el hecho de que la Troika conceda a Irlanda cosas que Portugal pide y que el triunvirato les niega? ¿No es decepcionante para su gobierno que, como usted ha señalado, ha hecho un gran trabajo y ha cumplido sus compromisos básicamente? Respuesta muy corta. Yo no me voy a pronunciar sobre otros programas de ajuste en Europa porque no es mi función ni mi capacidad. Cuando quiere es breve, ¿eh? Este es breve. Patricia Laya, de Bloomberg News, dice: Portugal vendió bonos el 23 de enero por primera vez en 2 años. ¿Está contando Portugal con la ayuda del Banco Central Europeo con su plan de compra de bonos este año? ¿Qué creen que será necesario para que Portugal sea aceptado en este programa? Bueno, también punto número 1, obviamente que el BCE ha tenido un papel importantísimo en Europa y que ese papel será siempre reconocido para el futuro y en la historia el papel del BCE. Pero Portugal, como si miráis a las curvas de los yields de los bonos portugueses, ellos ya estaban en baja mucho antes de todas las afirmaciones del Banco Central Europeo. O sea, lo que yo quiero decir es que hay obviamente una parte que es el efecto del BCE, que es muy bienvenido y es obviamente parte de la historia, pero hay la otra parte de la historia, que es que la credibilidad de Portugal, la credibilidad estructural de Portugal tiene que venir de la capacidad de hacer sus reformas estructurales. En relación a cuál va a ser yo diría los criterios del BCE, tampoco puedo responder por ello. Lo que hacemos y nuestra estrategia es un camino que se hace paso a paso para llegar a los mercados de una manera recurrente y ese es el trabajo que estamos haciendo. Álvaro Serodio dice: el gobierno portugués se enfrenta a 5 recursos contra los presupuestos del Estado para 2013. Uno de esos recursos ha sido presentado por el propio presidente de la República, don Aníbal Cavaco Silva. ¿Cómo afronta su gobierno esta situación, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible que los presupuestos hagan incólumes de todos esos 5 recursos? ¿Me podría repetir? No he entendido bien lo que ha dicho sobre... Su gobierno se enfrenta a 5 recursos contra los presupuestos del Estado para 2013. Recursos al tribunal, sí. Se refiere al Tribunal Constitucional. Muy bien. Bueno, yo diría que me extraña muchas veces las preguntas que tengo sobre el Tribunal Constitucional, porque en una democracia esto es parte de lo que llamamos los checks and balances de una democracia. Entonces, el Tribunal Constitucional en Portugal es un órgano totalmente independiente, es parte de nuestra democracia, es parte del sistema y obviamente que como gobernante no puedo hacer ningún comentario al Tribunal Constitucional, pero como ciudadano es parte de la democracia de Portugal. Entonces, lo que serán, yo diría, alguna respuesta del Tribunal Constitucional, la decisión del Tribunal Constitucional, será siempre respetada por el Gobierno. No es la primera vez que eso pasa. No es algo de anormal, es algo que pasa en países como Alemania, que pasa en países como Francia, que imagino que pasa en países como España, y entonces lo encaramos con toda la normalidad.
Luis Méndez dice: el gobierno portugués parece carecer de juego político suficiente para salvar la situación tan delicada que vive Portugal. Hace unas semanas no parecía probable una crisis de gobierno inmediata, pero ahora, tras el nuevo apriete de tuercas de la Troika, son muchos en Portugal los que consideran inevitable la caída del Ejecutivo al que usted pertenece. ¿Qué debería ocurrir para evitarlo? ¿Hay margen y voluntad política para un pacto de Estado con la oposición? Muy bien. Punto número 1. Es natural que en un país en que estamos haciendo sacrificios tan grandes y en que el pueblo portugués está obviamente sufriendo por esos sacrificios, que las personas se manifiesten, que tengamos manifestaciones en la calle, pero yo diría que eso es el punto principal para un país, que es saludar, pero la gran parte de la población portuguesa está consciente de lo que yo decía hace unos minutos, que Portugal ya ha intentado otras soluciones, que Portugal pasó años gastando para crear crecimiento y no ha habido crecimiento. Entonces hay una conciencia de que este camino lo tenemos que hacer. Puede ser hecho de maneras diferentes, pero va a tener que ser hecho. Y eso yo estoy convencido y tengo la convicción personal que el pueblo portugués, que las personas lo entienden. Carlos Luaces le pregunta si cree usted que Electricidad de Portugal, empresa pública, debería salir de la española hidroeléctrica del Cantábrico dentro del programa de privatizaciones que lleva a cabo su gobierno y dedicar ese dinero a inversiones en la infraestructura eléctrica portuguesa. EH, controlada por Electricidad de Portugal, ya ha desinvertido en la red pública vasca, en la red vasca de gas. Sí, ¿cree usted que se debería enfrentar Electricidad de Portugal a una salida, a una venta de su inversión en la española hidroeléctrica del Cantábrico? Bueno, como sabéis nosotros, y he sido muy claro que hay un punto importante en este gobierno, que es una separación total entre el Estado y las empresas privadas, entre el Estado y la economía. Entonces yo nunca podría comentar algo sobre una empresa que hemos privatizado y que efectivamente tiene su estrategia y que yo desconozco porque tengo que desconocer, no tengo que saber cuál es la estrategia de EDP. Lo que es esencial para Portugal es continuar con el programa de privatizaciones. Tendremos aún este año privatizaciones como las de los correos de Portugal, privatizaciones como los trenes. Tenemos privatizaciones en el área de los residuos, de las aguas, y eso es el importante para el gobierno. Pero sobre eso, perdonen, pero específicamente no podría. A usted le gusta mucho el fútbol, ¿no? Tira usted muy bien a la banda. ¿Cómo van las cifras de turismo en Portugal? Bueno, yo pienso que el turismo en Portugal, que es sin duda uno de los, yo diría, de los pilares centrales para el futuro de Portugal, lo que vemos, y obviamente no soy secretario de Estado de Turismo, y si estoy, muchas de estas cuestiones no son cuestiones que yo tenga un conocimiento específico, pero el número de turistas que se ve en lo que llamamos short breaks en Portugal está creciendo. El turismo en Portugal es sin duda una de yo diría, de las partes centrales de nuestra estrategia, y obviamente hay una parte de ese turismo que tiene que ver con la parte inmobiliaria que está con sus problemas típicos de todo lo que es el sector inmobiliario, tanto en vuestro país como en nuestro país. José Luis Sastre dice: ¿cómo les está ayudando en el crecimiento de su exportación las relaciones que mantienen con países iberoamericanos como Brasil y otros países africanos como Angola?
Y Jaime López, en este mismo sentido, le pregunta si el apogeo económico que vive Brasil se está notando en inversiones en Portugal. Bueno, en relación a nuestras exportaciones, yo pienso que lo más interesante que podemos efectivamente mirar en lo que ha pasado en los últimos años en las exportaciones portuguesas ha sido la capacidad que Portugal ha tenido de pasar de exportaciones que eran casi exclusivamente para la zona de Europa, y en que Portugal hace 6-7 años efectivamente solo tenía como un 20% de las exportaciones para fuera de la zona europea, y que hoy esos 20% se han transformado en 30%. Entonces, esa diversificación de nuestra base de exportaciones es importante, sobre todo por, efectivamente, en Europa las cifras no serán las mejores. Entonces, Portugal se está intentando diversificar lo más que puede en relación a este punto de las exportaciones. Tenemos números muy interesantes para los países como Brasil, como África, como el continente africano, como nuestros países como Angola, Mozambique, y ahí tenemos cifras que son de un gran crecimiento. Además, si miramos el año pasado, en el que las exportaciones han crecido al 5,8%, una gran parte de ese crecimiento tiene efectivamente que ver con todo lo que está fuera de Europa. Jorge del Potro, los portugueses han comenzado a consumir preferentemente productos de Portugal, que son más baratos y además se hace patria. ¿La crisis está procurando una especie de nacionalismo frente a las medidas restrictivas que impone Europa? ¿Hay riesgo de populismo en Portugal? Es una pregunta difícil porque, punto número uno, Portugal nunca, yo diría, en el Portugal después de la Revolución, Portugal es un país en que no hay, o por lo menos en número significativo, un sentimiento nacionalista o un sentimiento contra, por ejemplo, la Europa. Mucha gente me pregunta qué piensan los portugueses de Europa, y los portugueses son muy pro-europeos en general. Y eso se ve, por ejemplo, también en el Parlamento. Los partidos en Parlamento en Portugal, por mucho que se quejen o que no está bien o que no les gusta esto, la realidad es que yo nunca he oído muy poco, a no ser en pequeñas partes de la sociedad, que Portugal no debería estar, por ejemplo, en Europa. Entonces, Portugal ha sido siempre un país, también por su historia, muy abierto al extranjero, muy abierto a todo lo que no es portugués. Entonces, yo no veo en Portugal ese movimiento de las personas hoy estar sobre todo comprando portugués. Estarán comprando portugués porque nuestros productos están con mejor calidad, porque estamos mejores en lo que hacemos, y ahí la escoja es fácil para la persona. Pero no pienso que venga de un sentimiento anti-Europa o anti-otros países. Rosa Veloso, de la Radio Televisión Portuguesa, le pregunta si el ministro Vítor Gaspar votó sí al rescate de Chipre. Paloma Estrada, de la cadena COPE, le pregunta cómo valora la situación actual de Chipre tras el rechazo al rescate de su Parlamento, qué consecuencias tiene. Y hay otras preguntas. ¿Qué lectura hace usted de lo que está ocurriendo en Chipre? ¿Ve algún escenario en Portugal y en España en el que fuera inevitable establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios como el que propuso el gobierno chipriota y ayer rechazó el Parlamento de aquel país? Parece ser que nuestro ministro de Hacienda está estudiando imponer una tasa moderada a los depósitos bancarios. ¿Está pensando algo parecido el gobierno portugués? Bueno, dice usted que envió esta es una pregunta para el señor ministro de Estado de Finanzas de Portugal, pero yo obviamente estoy en contacto con él todos los días, y el señor ministro ayer ha dicho en el Parlamento de Portugal que esta situación es específica a Chipre
y que no tiene ni nunca tendrá ningún sentido en el cuadro de otros países y en el cuadro de Portugal, y eso está totalmente fuera de cuestión. Es una situación específica a un país con unas condiciones específicas, con un sector bancario específico, y eso es bueno que quede muy claro para todos, que esto no podrá nunca pasar en Portugal, este tipo de solución. Yo recuerdo que Portugal tiene en su montante de ayuda, que son 78.000 millones de euros, tiene 12.000 millones de euros para la capitalización de los bancos portugueses, que ha capitalizado esos bancos, que el sistema está sólido, que es un sistema que siempre, yo diría, en Portugal ha tenido solidez, pero con esta capitalización está aún más sólido, que además estamos en una situación que otros países no tendrán, es que tenemos esta almohada de 12.000 millones para la capitalización de los bancos. Pero, repito, el señor ministro de Finanzas de Portugal ha dicho que esta situación no tiene nada que ver, no tendrá nada que ver, no hay ninguna preocupación en relación a este punto de Chipre en Portugal. Sobre este tema, y solo por este tema, ¿quiere decir algo, don Álvaro Nadal? Por alusiones. No, por lo que, vamos a ver, en España, lo digo porque casi ha habido lo último que usted ha dicho, hay que evitar alarmas innecesarias, ¿no? En España ya existe un impuesto sobre depósitos en algunas comunidades autónomas que el Gobierno, que al final el Estado es el que tiene la potestad tributaria última, de alguna manera armonizó estableciendo un tipo general en España, un impuesto general en España de tipo cero, aunque el autonómico quedaba ahí. Y el tema de cómo se articula esos impuestos previos autonómicos con la nueva situación en el Estado es lo que se está estudiando por parte del Ministerio de Hacienda, no la creación de un nuevo impuesto. En segundo lugar, desde siempre, digo desde siempre, porque desde principios de los años 80, en España se contribuye con 1,2 por mil de los depósitos al Fondo de Garantía de Depósitos para el rescate de los bancos, por lo cual esto ya existe desde tiempo inmemorial en la economía española, que ha operado siempre con total normalidad. Por lo cual, si estamos hablando de cantidades pequeñísimas y estamos hablando de elementos que sirven luego para la reestructuración bancaria, como al final se han utilizado, pues estamos hablando de cosas que están en vigor en nuestro país desde hace más de 30 años y que nada tiene que ver, como decía el secretario de Estado Moedas, nada tiene que ver con la situación de Chipre, que es una situación muy específica de una banca muy sobredimensionada, con un problema equivalente al 140% del Producto Interior Bruto. Pensemos que el apoyo financiero europeo a España es de menos del 4%, por comparar la diferencia de dimensión, y que, por tanto, como decía Carlos Moedas, no tiene nada que ver el caso chipriota con ningún otro caso dentro de la Unión Europea, y menos aún el de España, y, como ha dicho él, pues también el de Portugal. El arquitecto y urbanista español Antonio Lamela, que conoce bien Portugal, dice: dado que son conocidos los daños del trasvase de agua del Tajo Segura, tanto en España como en Portugal, ¿qué actitud va a seguir manteniendo Portugal ante la continuidad de esta situación? ¿Se va a solicitar la revisión del Pacto de la Albufeira? ¿Va a solicitar Portugal ayuda a la Unión Europea y a la UNESCO? Bueno, yo pido perdón. Tengo una característica, es que no hablo de lo que no sé. Y efectivamente es una pregunta que podré responder después a la persona que me la ha puesto, pero es un tema muy específico sobre este trasvase en Portugal que yo, como miembro del Gobierno y sobre todo en lo que hago, no tengo ninguna respuesta. Amelia Antunes. El Gobierno de Portugal se está resistiendo a reconocer que estudia dejar a 20.000 funcionarios públicos portugueses en el desempleo y contribuir con ello a reducir en 500 millones de euros el gasto de este año, como exige la Troika. Los sindicatos temen millares de despidos encubiertos. La pregunta: ¿qué puede decirnos acerca de todo esto? ¿Puede avanzar algo sobre el programa de bajas incentivadas por mutuo acuerdo en la función pública portuguesa? Muy bien, esta pregunta muy específica sobre un punto esencial para el futuro de Portugal.
Nosotros tenemos que tener un Estado que sea sostenible. Y para tener un Estado sostenible tenemos que mirar al Estado en su todo y mirar cómo podemos popar en eficiencia en los ministerios, mirar en cada ministerio lo que ese ministerio debe hacer o lo que no debe hacer y intentar mirar de una manera que no sea ciega a los sectores que están sobredimensionados o subdimensionados. Pero nadie habló en Portugal ayer o anteayer o yo personalmente en la conferencia de prensa de la Troika el pasado viernes sobre despidos. Nadie habló de despidos. Hablamos de un programa que le llamamos en portugués, y perdón, en el portuñol, de rescisiones amigables en la estructura de la administración pública portuguesa. Y esto es un punto que tiene que estar muy aclarado, es que no son despidos. El secretario de Estado de Administración Pública de Portugal estará hablando en los próximos días con los sindicatos para discutir el diseño de este programa, que es de grande importancia para poder ir adelante con nuestro plan, que es un plan de reducción de gastos progresivos. Y recuerdo que nosotros teníamos 4.000 millones para reducir por encima de estos que os he contado entre el 2013 y 2014, y que después de este examen de la Troika hemos podido extender hasta el 2015, lo que es una buena noticia para los portugueses. Entonces yo no entiendo ni el número que me ha dicho de los 20.000, tampoco lo despido. Estamos hablando de un programa esencial para la reducción de costes. Y este programa es, sobre todo, yo diría, algo que Portugal como país ya debería haber hecho hace mucho tiempo, que es mirar de una forma seria las partes del Estado en que tenemos gente a más, las que tenemos gente a menos, y tener una capacidad de mirarlo de una forma inteligente, y es eso que queremos hacer. Señor secretario, ¿qué valoración hace usted de las relaciones políticas y económicas entre España y Portugal en estos momentos tan difíciles? ¿Cree que es posible una mayor colaboración entre nuestros dos gobiernos para una posición común ante la Unión Europea? ¿Cuáles son los intereses y las prioridades comunes en las que estamos de acuerdo? Yo, como lo he dicho en mi presentación, bueno, en primer lugar, pienso que las relaciones son excelentes, porque las relaciones son a un plan que es un plan institucional, pero también a un plan personal. Aquí, mirando a Álvaro a mi lado, tenemos contactos muy regulares. Yo pienso que nuestras posiciones han sido y serán siempre muy en línea, y que eso se ve en la relación que tenemos. Hemos tenido una cumbre en Oporto ya casi hace un año, y pienso que vamos a tener en breve otra cumbre, que supongo que es aquí en España. Y entonces yo diría que las relaciones son, además de buenas, son relaciones de gobernantes que tienen una visión, o por lo menos yo así lo entiendo, visiones muy parecidas, visiones de cómo hacer crecer un país a través de reformas estructurales, de cómo llegar a una Europa diferente. Entonces solo puedo decir eso. Pues ya vamos a terminar. Rosa Veloso, de la Radio Televisión Portuguesa, le pide su opinión acerca de las palabras del presidente de la República, en el sentido de que el sentido común habría emigrado de la Unión Europea. Bueno, yo tengo un punto número uno. Estoy aquí como miembro del Gobierno. Tengo un respeto profundísimo por el señor presidente de la República, y nunca comentaría
y nunca comentaré ningún tipo de afirmación del señor presidente de la República de Portugal en público. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, don Luis Argüello va a despedir el acto. Juan Carlos, una vez más me ceden el honor de despedirle en nombre de Asisa, de Red Eléctrica de España y de BT, y de agradecerle sus palabras. Siempre es un placer para nosotros el recibir personas de alta categoría, pero mucho más cuando se trata de que nos habla en nombre de los hermanos, primos o vecinos del oeste, que ya no sabe uno muy bien de qué es. Y creo que reflejo la opinión de los presentes al agradecerle las palabras y desearle muchos éxitos, porque lo sentimos así, por aquello del parentesco, y también hasta por egoísmo, porque dada nuestra interdependencia económica, nos conviene que les salgan a ustedes las cosas muy bien. Muchas gracias.